Homero Ricardo Niño de Rivera Vela, del Grupo Parlamentario del PAN. Déjenme decirles que antes subían aquí los compañeros de Morena y aliados a leer papelitos y discursos que les preparaban en el gobierno. Ya se lo evitan. Ahora, en lugar de leer discursos, ponen los videos de la señora de en la mañana. O sea, literalmente se suben aquí, moción de ilustración, y ponen los discursos de la presidenta en la mañana. Permítame, el orador. Todos hacen lo mismo. Permítame, el orador. Apenas voy a empezar. Permítame, el Empiezo. orador. Está solicitando la palabra la diputada Beatriz Andrea Navarro. ¿Con qué objeto, diputada? Orden, y que quede claro que aquí en este recinto No observo del pueblo... desorden. No observo desorden. Permítame. No observo desorden. Continuamos. Yo sí. Solicita Yo sí la observo palabra. desorden, y si me permite se lo Por digo. favor, permítame continuar, diputada. ¿Con qué objeto, senadora Marta Lucía Micher? Nada más para decirle al diputado que esa ¿Con qué señora objeto? se llama ¿Con qué Claudia objeto? Sheinbaum Permítame, Pardo. senadora. Con el objeto de ¿Dije la señora? recordarle al señor que esa señora No se llama está dentro Claudia de las Sheinbaum Pardo. mociones Y acordadas. refiérase a ella con No respeto. procede. Continúe, es el su orador, por favor. presidenta, le guste o no. Continúe, el orador, por Válgame, favor. qué delgada piel tiene. otorgada la palabra a la diputada Beatriz La Andrea, señora y a es los que con la han mucho escuchado. respeto. Continúe, el Perdón. orador, por favor. Vale. Adelante, orador. No Por se favor, hago un confundan llamado al ni orden, griten diputada. tanto. Señor o señora no Ya es, se dio la no es ser palabra. irrespetuoso. Adelante, por favor. Olvídese, yo le digo señor y señora y no estoy faltándole respeto a nadie. Continúe, el orador. Más eso me faltaba, hombre, ¿cómo creen? Ya les contesté, si era pregunta ya les contesté. Yo digo señora y señor. ¿Cuál es el problema? Ninguno, ya Continúe, está. orador, ¿Me con dejan su participación? participación. Espero que esté parado Se repondrá el tiempo, posible. adelante. Continúe. Ahora se ofenden porque le digo señor, es que ya es el colmo. Ya pónganse serios. Ay, porque le digo señora a una señora, es que ya Por es la locura favor, total. permítame, el orador. Ya permítame empezar. Necesito, por favor, sí, claro, que me pongan el tiempo se repondrá. Sí, es el Permítame, colmo. orador, El permítame. colmo. Es que se ofenden por todo, entiendo. A ver, Permítame, y el orador. empiezo. les Diputado pido- Niño dígame. Rivera, permítame. Hago un llamado a la Asamblea para que respetemos los turnos que tenemos. Ya se tomaron sus palabras, ya se tomó su palabra, diputada. Se escuchó con atención a la senadora también. Permitamos que continúe el orador, que se le repongan los segundos que fue interrumpido. Adelante, por favor. ¿Ya puedo hablar? Gracias. Adelante, orador. No le he faltado el respeto a nadie, pero déjenme decirles, y ya empiezo y pido, entiendo que estén así de desesperados, de verdad lo entiendo perfectamente. Miren, ustedes se pueden subir aquí horas a decir que los resultados de seguridad son extraordinarios. Ustedes se pueden subir aquí horas a decir que lo del Temec está mejor que nunca. Ustedes se pueden subir aquí horas a gritar que no defienden narcotraficantes y que si la soberanía y que quién sabe qué, ¿ok? Pero eso no va a cambiar la realidad. Por más que ustedes hasta modifiquen y engañen con las cifras y los reportes, no va a cambiar la realidad. Y entiendo que la realidad los tenga así de desesperados. Entiendo que la realidad les moleste una cosa, perdón, tan simple que así siempre lo he dicho, nunca ha pasado nada. A ver, les decía, pónganse serios, porque está bien que aquí griten toda la mañana, todos los miércoles, pero lo que está pasando en el país es muy serio. La señora presidenta, ¿con eso está bien? Señora presidenta, ¿sí les gusta o le quito también lo de señora? ¿Ya está bien? Les voy a decir como ustedes quieran para que no agarren eso de excusa. La señora presidenta se ve todos los días muy preocupada, muy enojada por lo que está pasando. Y es que el escenario, entiendo que el escenario es complicadísimo. Por eso les digo que entiendo que estén tan estresados, que tengan tanta ansiedad. No sé qué les pase con todos esos gritos que pegaron ahorita. A ver, insisto, nuestros socios, porque ustedes se suben aquí a hablar de Estados Unidos como si fueran nuestros enemigos, no sé qué les pasa. Son sus socios, son socios de su gobierno, de nosotros, del gobierno. Son socios desde hace muchos años. Tenemos muchos acuerdos comerciales, muchos acuerdos de seguridad, de migración. Tenemos una convivencia permanente, 40 millones de mexicanos viven allá. Tenemos muchísimas inversiones, exportamos, importamos. No son nuestros enemigos.
Lo que pasa es que están sorprendidos porque en esta relación de toda la vida, de repente sucede que una solicitud simple, como sucede en muchas, de imputación por una relación con el narcotráfico, aquí se volvieron locos en el gobierno defendiendo a según fiscales estadounidenses, a unos narcopolíticos. Cuando nosotros decimos narcopolíticos, no se sientan ofendidos todos, pues no lo tomen personal, no nos referimos a todos. Por ejemplo, del Senado nomás nos referimos a dos, a Adán Augusto y a Insunza. Pero todos gritan, pero no les estamos diciendo a todos narcopolíticos. De su bancada hay dos, Adán Augusto e Insunza. Los demás no se ofendan. Y de los gobernadores, al parecer no son todos narcopolíticos los gobernadores de Morena, son algunos cuantos. Tampoco todos sus alcaldes son narcopolíticos, solo algunos. Pero esos ustedes los defienden y por supuesto nuestro socio pues se ofende. Pero además en el tema del Temec, ustedes imagínense nuestro socio comercial. Oye, ya no hay poder judicial, desapareció. Oye, mi socio defiende narcotraficantes como nunca lo había hecho en la historia. Preocupa. No hay Estado de Derecho, no hay certeza jurídica. ¿Cómo voy a confiar en un tratado? Entonces, obviamente ponen focos rojos y piden que se revise cada año. Y ustedes se suben aquí a decir que eso no importa. No, pues claro que importa. Claro que el gobierno sabe que es una derrota. ¿Por qué? Porque cada año revisar las reglas significa que no hay certeza jurídica. Tener que revisar las reglas cada año significa que va a haber menos inversión. Y bueno, pues están los anuncios de hoy. Concluya, como diputado. todos los días, hoy hay anuncios de menos inversión, hoy hay anuncios de menos crecimiento. No lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el gobierno de Estados Unidos y su gobierno, el gobierno mexicano. Concluya, diputado, lleva más de un minuto. No es, la acusación de narcopolíticos no es de Carlos Loret, ni de Joaquín López Dóriga, ni del PAN. Es del gobierno de Estados Unidos. La acusación de que no hay Estado de Derecho y no hay seguridad jurídica en este país gracias a que acabaron con un poder del Estado mexicano, le pido, por no favor, es una acusación que concluya. nuestra. Pónganse serios y no se ofendan con tonterías. Gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada Margarita Corro Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena. Hay muchas mentiras que la derecha se ha dedicado a crear en torno al Temec. Expliquemos a esos que solo desacreditan el trabajo de nuestra presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Estados Unidos propuso que la revisión del Temec sea anual, lo que no implica la terminación inmediata del tratado, sino mantenerlo vigente mientras los tres países continúan el proceso de evaluación y negociación previsto en el acuerdo. Nuestra presidenta descartó que la propuesta genere un impacto económico relevante para México y señaló que no existe nerviosismo en los mercados. Tan es así que la inversión... Un minuto. Oradora, por favor, permítame un segundo. Diputada Margarita García, ¿con qué objeto? Diputada, preguntarle por su conducto si me acepta una pregunta la diputada. Ahora le pregunta a la diputada si acepta a la oradora una pregunta. Con mucho gusto, presidenta. Tiene un minuto la diputada García para preguntar y posteriormente 2 minutos la oradora para responder y continúa con su bolsa de tiempo. Diputada, Adelante. quisiera aprovechar este momento para que usted me pudiera ilustrar, ya que el pasado 7 de julio en la televisora del oligarca vividor que nunca pagaba impuestos, Ricardo Salinas Pliego, el empleado del señor Salinas comentó que desearía darles carne envenenada a los perros y un tiro en la cabeza a quienes tienen mascotas caninas y los sacan a la calle. ¿Qué opina usted que desde una televisora concesión pública en manos de un oligarca que no le gusta pagar impuestos y que hoy está muy dolido porque tiene que pagar impuestos, se hagan estos comentarios que son a todas luces una apología del delito? Muchas gracias por su pregunta. Bueno, pues me gustaría contestarle con una moción de ilustración. Por favor, presidenta, si me la concede. Adelante, senador.
Es la otra. Permítame un segundo. Por favor, le pedimos al equipo de informática, por favor. Y este Ahí periodista está. odia a los mexicanos. Es la otra. Y la derecha mexicana quiere a este periodista, pues la derecha mexicana odia al pueblo de México. Es transitividad directa. Pero vamos a ver lo que dijo. Indignante. Ya A los mexicanos, Claro, yo- los detesto con mi alma. El ahorita ese se los puede meter en el orto. Pero yo estoy con vos, Edu. Yo quería que perdiera México. No, Los detestables detesto. esos tipos. El que detestables. sacaste hace unos días, ¿te acordás del periodista que La te envidia que chicaneaba? los mexicanos ¿Te le acordás? tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo, no se envidian. Quieren ser como nosotros y no les da el piné. Pero no son clásicos, para nada. Y menos en el fútbol, ¿viste? La verdad son de madera. Referente a la pregunta que usted me hizo, diputada, quiero decirle que precisamente en la televisora del señor Salinas Pliego, que precisamente es una empresa del Estado mexicano, la Televisión Azteca, sus empleados externaron esas expresiones de que había que envenenar a los perritos de la calle y a los que fueran sus dueños darles un tiro en la cabeza. Quiero decirle que eso se llama apología del delito. Y no nada más esas expresiones se han dado tanto en la televisora como en lo que se acaba de mostrar en la moción de ilustración, donde un periodista, pseudo periodista argentino, expresa su odio hacia los mexicanos. Pero me vuelvo a lo de que hizo la expresión de un empleado de Salinas Pliego en un programa de televisión. Eso se tiene que condenar, eso se tiene que denunciar. Eso es un delito. Aunque el señor haya salido a pedir disculpas, no es como debe de resolverse, porque ya lo expresó. El señor tiene que responder por esas expresiones. Y lamentable, porque está pidiendo pues que a los perros se les envenene. Pobre perrita de Trump, va a morir envenenada, porque eso es lo que quiere. Y pues al dueño de la manada, pues le van a tener que dar un tiro en la cabeza. Eso es lo que está diciendo el señor, aunque salga ahora a desmentirlo, porque eso fue lo que dijo, condenable. El artículo 208 del Código Penal debe de aplicarse y sancionar a la televisora y al que lo dijo. Termino mi respuesta, Presidenta. Gracias. Bueno. Permítame, la oradora, un momento. Gracias. El diputado Reginaldo Sandoval, ¿con qué objeto, diputado? Presidenta, para solicitar si a través de usted la oradora nos permite realizar una pregunta. Pregunta a la oradora si acepta la pregunta. Sí, claro. Con gusto. Estas serían las dos respuestas que se pueden hacer por cada intervención. Tiene 1 minuto para hacerla el diputado Reginaldo Sandoval y posteriormente 2 minutos para responder por parte de la oradora. Adelante, diputado. Muchas gracias. Compañera, en el contexto del TEMEC y del fútbol, se dio una situación, digamos, bochornosa para nosotros. Pero quisiera preguntarle su opinión de que Ricardo Salinas Pliego muestre su amistad y admiración ante este pseudoperiodista argentino Eduardo Feynman, que desde una postura totalmente de derecha diga que detesta a los mexicanos y que detesta el alma que le tenemos, con el alma que le tenemos envidia, y que Salinas Pliego replique lo que dice este odioso Así personaje. ¿Qué opina usted de eso? Gracias, diputado Reginaldo. Muy atinada su pregunta. Y bueno, no queda más que en evidencia que la derecha de todo el mundo Sí, siempre es igual. Tráela para acá. Odian a los pobres, pero los explotan. Odian los derechos humanos. Imagínense ahora pedir que envenenen a los perros. Odian a los indígenas. Se creen seres superiores. Por eso odian a nuestro movimiento, donde nosotros creemos que por el bien de todos primero los pobres.
Nuestro movimiento promueve el amor, la alegría, y mientras el señor Salinas Pliego, que hoy tiene serios problemas con su empresa, una empresa que es concesión del Estado, y a ese señor argentino, como usted bien lo dice, así como los gusanos cubanos de Miami, los del PRIAN siempre dirán lo mismo, odian al pueblo de México, y por eso el pueblo de México no va a votar por ellos, van a desaparecer en el 2027. Y si el tema es el TMEC o el tema es el fútbol o los programas sociales, pues ellos siempre estarán a favor de saquear el pueblo, de hacerse ricos como lo hicieron por décadas, robándose nuestro petróleo, nuestros minerales, nuestra agua, y odian todo lo que esté a favor del ser humano. Bueno, pero afortunadamente el pueblo de México ya abrió los ojos y ya los tiene muy bien identificados, aquí e incluso en la Cámara de Senadores. Yo lo único que les diría, pues han estado expresando muchas cosas, que nosotros estamos muy calmados porque nuestro pueblo, nuestro país sigue avanzando. Los que necesitan un psicólogo o un psiquiatra para su esquizofrenia política son ellos, para que dejen de vertir el odio y dejen que la cuarta transformación avance con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Contesto su respuesta. Gracias. Diputada, continúe con su bolsa de tiempo. Gracias, presidenta. Y bueno, pues siguiendo con el tema al que yo me estaba refiriendo, pues como dijo nuestra presidenta, la inversión extranjera directa alcanzó 41 mil millones de dólares, colocando a México entre las 10 economías de más inversión que atraen al mundo. Las exportaciones marcaron récord histórico de 723 mil millones de dólares y el comercio con Estados Unidos llegó a 839 mil millones de dólares, la cifra más alta de la historia. Así que estos partidos que, como ya dije, van a desaparecer en el 2027, dejen de mentir. Dejen de venir aquí a tratar de confundir al pueblo de México, que ya el pueblo sabe que son unos buenos para mentir y porque ya saben dónde están ellos, a donde nunca van a salir, que es el basurero de la historia. Ahí los puso el pueblo y ahí van a continuar. Y tienen que hablarle con respeto a nuestra presidenta, la mejor presidenta del mundo, la mejor presidenta que goza de más del 70% de la aprobación, que ellos no pueden presumir ni de Fox ni de Calderón. Al contrario, omiten mencionarlos porque saben que el pueblo enseguida les va a escribir en sus redes y va a decir la clase de ampones que fueron, que esos sí fueron los que hicieron pactos con el crimen organizado, con el Chapo Guzmán, cuando se escapó con Fox y lo tuvo que hacer preso Peña Nieto. Cuando hoy tienen a un secretario de Seguridad preso en Estados Unidos, secretario de Seguridad de Calderón, no de nosotros, de ellos. Ellos sí tienen que presumir eso y no lo dicen calladitos como momias porque les da vergüenza. Mientras algunas voces insisten en sembrar pesimismo, los datos cuentan otra historia. Hoy México no solo resiste un entorno internacional marcado por guerras, inflación y tensiones comerciales. México avanza. Los hechos son contundentes. México produce más y exporta más. Y antes de terminar, presidenta, gracias. Quiero reconocer y dar un fuerte aplauso a nuestra selección mexicana, que dio una muestra de lo que es el pueblo de México, que tuvo a miles y millones de personas en el mundo completamente atentos a lo que pasaba en nuestro país. Y no hicieron caso a lo que estos apátridas trataron de descarrilar el fútbol y a todo lo que promueve la cuarta transformación. Que viva nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que viva nuestro gran movimiento, la cuarta transformación. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gabriel García Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. Quienes temen a la verdad, temen a los hechos. La derecha, el PRIAN, está repitiendo en nado sincronizado este tema de el crimen organizado. Ya hicieron de la mentira
su costumbre, Diputado. su modo de actuar, Permítame, el orador. de ser. Adelante. Diputada García, ¿con qué objeto? Sí, por su conducto, diputada presidenta, me acepta una pregunta el orador. ¿Acepta el orador la pregunta? Sí, muchas gracias. Adelante, diputada. Gracias, Tiene un presidenta. minuto para formular la pregunta y el orador 2 minutos para responderla. Posteriormente, continúa con su bolsa de tiempo. Adelante, diputado. Muchas gracias. Diputado, sabemos que el ex embajador de Estados Unidos anunció un nuevo libro donde hacen supuestas revelaciones sobre nuestro gran presidente, el gobierno de AMLO. ¿Qué opinión le merece esta información multicitada por el PRIAN? Con mucho gusto vamos a responder. Pero antes, señora presidenta, quisiera pedirle me concediera para poder ilustrar ampliamente una moción. Se concede la moción de ilustración. Adelante, por favor. Gracias. Primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos, no había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba y eso no lo tenía. Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones. Todos lo estaban hablando. Estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación. Pero ahí es donde se para ese capítulo. Pero es que usted escribe, embajador, dice, era bien sabido que los poderosos carteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Me está diciendo que López Obrador no, pero usted sabía de otros funcionarios del gobierno que estuvieran involucrados con el narco. Mira, yo no tenía esas evidencias, ¿no? Lo que se sabía es que había corrupción en México, en muchos lugares del gobierno, desde los lugares locales hasta donde llega, ¿no? Se conoce muy bien el caso de personas que servían en el gabinete, incluso José García Luna, donde ellos pues estaban ya hallados por los jurados aquí en los Estados Unidos muy corruptos, ¿no? Muy corruptos. Entonces eso se conocía, ¿no? Pero ahí es donde el trabajo entre Estados Unidos y México que tiene que seguir hasta con más esfuerzo para asegurar que el pueblo de México esté seguro y también el pueblo de los Estados Unidos. Permítame dar un segundo. Sí. Nada más hacer una pequeña aclaración. Las mociones de ilustración, según el artículo 48, numeral 3 de nuestro reglamento, deben durar hasta 1 minuto. Pero, dada la oportunidad que se le dio también al Partido Revolucionario Institucional, cuya moción duró más de 1 minuto y medio, duró más de 2 minutos, gracias, damos el mismo trato en este momento. Pero, por favor, ténganlo en cuenta para que pueda aplicarse a partir de la siguiente sesión. Ahora sí, continúe el orador. Gracias. Lo dice el señor Ken Salazar. No tenía ningún antecedente, ninguna evidencia de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador tuviera alguna clase de pacto. Así o más claro. ¿Por qué siguen pregonando mentiras? Y segundo, el señor Ken Salazar sí dice que el único caso conocido, convicto, sentenciado, es el del gobierno de Felipe Calderón, con Genaro García Luna. Así que no le teman a los hechos, utilicen la verdad, dejen de denostar, porque la pretensión electoral, política, de implementar las políticas de derecha que han empobrecido al mundo, no solamente a México, no van a poder ser porque se van a enfrentar con el tigre, con el pueblo de México.
Otra cuestión. El señor Ken Salazar en su libro habló de un susurrador. ¿Quién es ese susurrador? Todos ustedes susurraron o se zurraron, porque cuando salga quién es ese susurro, seguramente es un empresario que quiso evitar a toda costa pagar los impuestos, que tiene sus empresas en concurso mercantil porque no se quiere hacer cargo de sus deudas. Así de que las malas noticias en la economía no son para el país, son para ustedes, porque ya no va a tener nómina para seguirles pagando su nuevo jefe de la ultraderecha en México. Se agarró el cascajo, pero no va a pasar. Eso se los podemos asegurar. Ahora bien, vámonos a hablar de el tratado comercial con la Unión Americana. Vamos a hablar con seriedad. Vamos a serenarnos, porque lo que importa es dejar en claro, con cifras, con datos, por qué la economía en México tiene la fortaleza. De entrada, es mentira absoluta que el tratado comercial, el TEMEC, se haya caído. No es posible. En el mundo, los Estados Unidos están planteando la reindustrialización en su país. Un proteccionismo, algo entendible, algo que sucede en todas partes del mundo. Perdón, creo que me están... Diputado Reginaldo, ¿con qué objeto? Para solicitar a través suyo, si el orador nos permite realizar una pregunta. Sí, por favor, muchas ¿Acepta gracias. preguntas? Sí, acepta. Le recuerdo que con esta es la segunda pregunta que se permite por intervención. Tiene el diputado Reginaldo 1 minuto para hacer la pregunta y posteriormente 2 minutos para contestar el orador y automáticamente entraría ya el resto de la bolsa de tiempo que tiene. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Diputado, has planteado el tema de la economía, sobre el tema de la coyuntura en la que estamos para la discusión de la revisión del tratado. ¿Qué fortalezas nos puedes explicar que tiene la economía mexicana en este momento de la 4T? Con mucho gusto, diputado, pero de igual manera quisiera que me concediera una moción de ilustración, si es tan amable, presidenta. Adelante con la moción de ilustración. Escuchen bien. Bueno, voy a hacer un rápido conteo de las buenas noticias. México se coloca sobre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. Estamos entre los 10 países con mayor inversión extranjera directa. 2, México, primer lugar entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con mayores incrementos a los salarios desde 2018. Primer lugar. Tercero, México con la segunda tasa de desempleo más baja de todos los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo detrás de Japón. 4, récord histórico en empleos formales en junio de 2026, con 22.779.000. 22 millones, pongan atención. 5, salarios de cotización más alto de la historia, con 600. Adelante con la moción, por favor. Gracias. En realidad son 12. 12 razones por las cuales la economía mexicana está firme. ¿Por qué? Porque se empezó a construir a través del bienestar, a través del incremento del salario mínimo,
a través de la redistribución de la riqueza, las condiciones para que suceda algo que en economía es el consumo. Un consumo privado. ¿Por qué tienen más recursos las familias? Porque la economía está prosperando. ¿Por qué tenemos la exportación récord? México vende más al mundo. Las exportaciones alcanzaron 723,000 millones de dólares. 723,000. ¿Y por qué todos los países del mundo colocan a México entre las 10 principales economías receptoras de inversión extranjera directa? Esas son buenas noticias. Deberían de alegrarse. ¿Dónde está esa perdición, esa catástrofe? Está solamente en su imaginación mentirosa. Por lo pronto, hay que entender también que en este proceso de negociación existen conceptos que no estudian, que no conocen, como la cadena de valor. Imagínense, un automóvil, sus piezas cruzan hasta 9 veces la frontera entre México y Estados Unidos. Estos que están diciendo que la Toyota, ¿cómo creen si la economía está integrada? Hay una cadena de valor. Sí necesitamos del comercio por ser el principal socio comercial, pero ellos necesitan de nosotros porque somos una geografía que tiene que competir en el mundo. Lo que ha llegado es el momento de pensar en pequeño. Ahora sí conviene pensar en grande, pero no la grandeza de las élites, sino la grandeza del respaldo del pueblo de México y las y los empresarios mexicanas y mexicanos, que vamos a sacar adelante el país y este tratado comercial. ¡Que viva la nueva economía moral, social y del humanismo mexicano! Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Gracias.